Mi cuñado llamó a seguridad. Y mi esposa se quedó mirando. Sin moverse. Sin decir una sola palabra. Yo estaba parado en la puerta del salón con Mario, mi hijo de 14 años, con un regalo en las manos y una sonrisa que se fue borrando lento, muy lento, mientras dos guardias de seguridad se acercaban a nosotros como si fuéramos extraños. Como si fuéramos una amenaza. Como si no tuviéramos ningún derecho de estar ahí. Y Carmina, mi esposa, la mujer con la que llevaba 19 años de matrimonio, la mujer para quien yo había organizado, pagado y preparado esa fiesta, me miró a los ojos. Y no dijo nada. Esa imagen no me la voy a olvidar jamás. Mario apretándome la mano. Los guardias pidiéndonos que saliéramos. La gente mirando. Y ella, quieta, con su copa en la mano, como si lo que estaba pasando fuera completamente normal. Salimos. No hice escándalo. No grité. No me resistí. Tomé a Mario del hombro, caminé hacia la salida, y en el momento en que las puertas del salón se cerraron detrás de mí, algo dentro de mí también se cerró. Para siempre. Me senté en el carro. Mario estaba callado a mi lado. Tenía los ojos rojos pero no lloraba. Ese niño siempre fue más fuerte que yo. Puse el regalo en el asiento de atrás, saqué mi celular, y marqué un número. Una sola llamada. Y con esa llamada, les quité todo. Pero para que entiendas por qué hice lo que hice, necesito contarte desde el principio. Necesito que sepas quién soy yo, quién es Carmina, quién es Víctor, y qué fue lo que realmente pasó en esa fiesta. Porque lo que viste en la puerta de ese salón no fue el problema. Fue apenas la última gota de algo que venía llenándose desde hace años. Me llamo Sebastián. Tengo 48 años. Y hasta hace muy poco, creía que tenía una familia. Conocí a Carmina cuando los dos teníamos 29 años. Ella era hermosa, inteligente, con una sonrisa que te desarmaba en segundos. Nos enamoramos rápido, de esa forma en que uno se enamora cuando todavía es joven y cree que el amor solo es suficiente. Nos casamos al año y medio. Y al principio, todo fue exactamente lo que yo había soñado. Pero las familias no vienen solas. Carmina venía con Víctor, su hermano mayor. Y Víctor, desde el primer día, me dejó claro que yo nunca iba a ser suficiente para su familia. No lo decía con palabras. Víctor era demasiado inteligente para eso. Lo hacía con gestos. Con silencios. Con comentarios que parecían inocentes pero que te dejaban un hueco en el pecho. Cuando yo hablaba en las reuniones familiares, él desviaba la conversación. Cuando yo tomaba una decisión, él le preguntaba a Carmina si estaba segura. Cuando yo lograba algo, él encontraba la manera de hacerlo ver pequeño. Y Carmina lo dejaba hacer. Eso fue lo que más me dolió siempre. No Víctor. Carmina. Porque yo podría haber aguantado a un cuñado difícil. Lo que no pude aguantar, lo que nunca debía haber aguantado, fue que la mujer que se suponía que era mi compañera, mi pareja, mi esposa, nunca una sola vez se puso de mi lado frente a él. Pero yo lo justificaba. Me decía que era su hermano. Que así eran ellos. Que Carmina me amaba y eso era lo que importaba. Me mentí durante años con esa historia. Y mientras tanto, construí todo. Absolutamente todo. El negocio de importación que tenemos hoy en día lo empecé yo solo, con $22,000 que ahorré trabajando 12 horas diarias durante 3 años. Carmina no trabajaba entonces. Su familia tampoco nos ayudó. Fui yo. Solo yo. Y ese negocio creció. Creció hasta convertirse en algo que hoy mueve más de $800,000 al año. Compré la casa. Compré los carros. Pagué los viajes, las fiestas, las escuelas. Todo salió de mi trabajo. De mis manos. De mis noches sin dormir. Y aún así, nunca fui suficiente para la familia de Carmina. Mario llegó a nuestra vida cuando yo tenía 34 años. Y fue lo mejor que me pasó. Ese niño me enseñó lo que significaba amar sin condiciones. Desde pequeño fue diferente, sensible, observador. Y la familia de Carmina nunca lo trató igual que a los otros niños. Siempre hubo una distancia. Una frialdad que yo no entendía del todo pero que Mario sentía, aunque nunca dijera nada. Lo que sí recuerdo con claridad es la primera vez que Víctor lo ignoró deliberadamente. Mario tenía 8 años y había dibujado algo para mostrarle en una reunión familiar. Víctor lo miró 2 segundos, dijo algo como qué bonito sin siquiera verlo bien, y siguió hablando con otro adulto. Mario guardó el dibujo en silencio. Yo lo vi todo. Y algo en mí se movió ese día. Algo que tardó 6 años en explotar.
La fiesta de cumpleaños de Carmina la organicé yo. Como siempre. Reservé el salón, contraté el servicio, pagué la decoración, coordiné todo. Más de $4,000 en una noche para hacerla feliz. Porque así era yo. Porque eso hacía yo. Daba. Siempre daba. El día de la fiesta, Mario se arregló solo. Se puso su camisa favorita, envolvió el regalo que él mismo había comprado con su mesada, y me dijo en el carro: «Papá, ¿crees que esta vez la abuela Lilia me va a hablar?». Me partió el alma. Le dije que sí. Le mentí. Llegamos al salón. La música sonaba fuerte. Las luces de colores giraban. Había por lo menos 80 personas adentro, gente que yo conocía, amigos, familia, compañeros de Carmina. Entramos. Y antes de que pudiéramos dar 10 pasos, vi a Víctor cruzar el salón con esa mirada suya. Esa mirada fría, calculadora, que yo ya conocía demasiado bien. Se acercó. No me saludó. No miró a Mario. Me dijo, en voz baja pero firme: «Sebastián, necesito que se vayan. Los dos». No entendí. Le pregunté qué estaba diciendo. Me dijo que esta noche no era para nosotros. Que Carmina lo había decidido así. Que era mejor que nos fuéramos sin hacer un escándalo. Busqué a Carmina con los ojos. Estaba a menos de 10 metros. Me estaba mirando. Y no dijo nada. Víctor levantó la mano. 2 guardias de seguridad se acercaron. Mario me apretó la mano. Y yo, en ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Salí de ese salón con la cabeza en alto. Con Mario a mi lado. Con el regalo en la mano y el corazón hecho pedazos. Pero por fuera, no mostré nada. Eso fue lo más difícil. Mantener la cara tranquila mientras por dentro sentía que algo se estaba derrumbando, que el suelo debajo de mí ya no era el mismo, que la vida que yo creía tener se estaba cayendo en silencio, ladrillo por ladrillo. Llegamos al carro. Mario se subió sin decir nada. Puso el regalo en sus piernas y miró por la ventana. Yo me senté en el asiento del conductor y me quedé quieto un momento. Solo un momento. Porque no me podía permitir romperme delante de él. Ese niño ya había visto demasiado esa noche. Encendí el motor. Y antes de arrancar, saqué el celular. Marqué el número de Rodrigo, mi abogado. Mi amigo de hace más de 12 años. El hombre que conocía cada detalle de mis negocios, de mis propiedades, de todo lo que yo había construido con mis propias manos. Contestó al segundo timbre. Le dije 3 palabras: «Rodrigo, activa todo». Él sabía exactamente qué significaba eso. Hacía 3 meses, en una conversación que yo había tenido con él por razones que en ese momento yo mismo no sabía explicar del todo, habíamos hablado de la posibilidad de proteger mis activos en caso de una separación. Yo no quería creer que iba a necesitarlo. Pero algo en mí, algún instinto que uno desarrolla después de años de ignorar señales, me había dicho que era mejor estar preparado. Esa noche, ese instinto me salvó. Rodrigo no hizo preguntas. Solo dijo: «Entendido. Mañana temprano tienes todo listo». Y colgamos. Arranqué el carro. Mario seguía mirando por la ventana. A mitad del camino, me dijo en voz muy baja, sin voltear a verme: «Papá, ¿hice algo malo?». Y esa pregunta tan pequeña y tan enorme al mismo tiempo, fue la que terminó de romperme por dentro. Porque ese niño de 14 años, ese niño que se había arreglado solo, que había comprado un regalo con su propio dinero, que había preguntado si su abuela le iba a hablar, ese niño estaba pensando que la culpa era suya. Le dije que no. Le dije que él no había hecho nada malo. Le dije que a veces los adultos cometemos errores muy grandes, y que lo que pasó esa noche no tenía nada que ver con él. Me esforcé para que mi voz sonara firme, para que no temblara. Y creo que lo logré, porque Mario asintió, recostó la cabeza en la ventana y se quedó dormido antes de que llegáramos a casa. Lo cargué hasta su cuarto. Lo acosté. Le quité los zapatos. Lo tapé. Y me quedé parado en la puerta de su cuarto mirándolo dormir, pensando en todo lo que ese niño había cargado sin decir nada. En todas las veces que la familia de Carmina lo había hecho sentir invisible. En todas las veces que yo había cerrado los ojos esperando que las cosas mejoraran solas. Las cosas no mejoran solas. Eso lo aprendí esa noche. Me fui a la sala. Me serví un vaso de agua porque no quería alcohol, quería tener la mente completamente clara. Me senté en el sillón que yo mismo había comprado cuando inauguramos esa casa hace 11 años, y empecé a repasar todo. No con rabia. Con frialdad.
Con esa claridad extraña que llega cuando uno ya tocó fondo y sabe que no tiene más nada que perder. Pensé en cómo había empezado todo. Carmina y yo nos conocimos en una reunión de trabajo. Ella trabajaba en ese entonces como asistente administrativa en una empresa de logística. Yo ya tenía mi pequeño negocio de importación, apenas arrancando, con deudas y con sueños, pero con una determinación que pocos tenían. Nos presentaron en común y algo hizo clic de inmediato. Ella era directa, graciosa, con una energía que llenaba el cuarto. Me enamoré rápido. Demasiado rápido. Lo que no vi en ese momento, porque el amor te nubla exactamente lo que necesitas ver, fue la dinámica que existía entre Carmina y su familia. Especialmente entre Carmina y Víctor. Víctor era el mayor de 3 hermanos. Carmina era la del medio. Y desde siempre, Víctor había funcionado como el patriarca de esa familia. El que tomaba las decisiones. El que daba las opiniones. El que ponía el orden. Y Carmina, aunque era una mujer inteligente y fuerte en muchos aspectos, con Víctor se volvía otra persona. Se achicaba. Cedía. Buscaba su aprobación en todo. Yo lo vi desde el principio, pero me dije que era cosa de familias. Que cada quien tiene su dinámica. Que con el tiempo yo encontraría mi lugar. Nunca lo encontré. La primera Navidad que pasamos juntos como pareja, Víctor organizó la cena y no me preguntó nada. Ni qué quería comer, ni a qué hora llegaba, ni si tenía alguna tradición familiar. Me trató como a un invitado de segunda categoría en una reunión que se suponía que también era mía. Le comenté a Carmina después. Ella me dijo que así era Víctor, que no lo tomara personal, que en el fondo era buena persona. Esa frase, en el fondo es buena persona, la escuché durante 19 años. La escuché hasta que dejó de significar algo. Cuando nació Mario, pensé que todo iba a cambiar. Que un niño iba a unir a la familia de una manera diferente. Y al principio pareció que sí. Carmina estaba feliz. Yo estaba feliz. Y por un tiempo, Víctor se guardó sus actitudes. Pero cuando Mario empezó a crecer, cuando empezó a tener su carácter propio, su sensibilidad, su manera diferente de ver el mundo, la frialdad volvió. Y esta vez no fue solo de Víctor. También fue de Lilia, la mamá de Carmina. También fue de los primos, de los tíos, de toda esa familia que nunca terminó de aceptar a ese niño de la misma manera que aceptaba a los demás. Yo nunca entendí del todo por qué. Me dije que era porque Mario era diferente. Que no todos los niños conectan igual. Que las familias grandes son complicadas. Me convencí de muchas cosas para no tener que ver la verdad. Y la verdad era que en esa familia, Mario y yo siempre fuimos los de afuera. Pero yo seguí construyendo. Seguí trabajando. Seguí poniendo dinero, tiempo, energía. El negocio creció más de lo que yo hubiera imaginado en mis mejores sueños. A los 40 años ya teníamos una empresa que facturaba más de $500,000 al año. Compré una segunda propiedad. Abrí una cuenta de inversión. Le di a Carmina una tarjeta corporativa con acceso a $30,000 mensuales para los gastos de la casa y personales. Nunca le pregunté en qué los gastaba. Confiaba en ella. Completamente. Ese fue mi error más grande. Porque mientras yo construía, algo se estaba moviendo por detrás. Algo que yo no veía. Algo que debería haber visto mucho antes. Esa noche, sentado en mi sala en silencio, con Mario durmiendo en su cuarto y el celular apagado sobre la mesa del centro, empecé a recordar pequeñas cosas. Conversaciones que Carmina había tenido en voz baja con Víctor y que cortaba cuando yo entraba al cuarto. Documentos que ella me había pedido que firmara para trámites del negocio y que yo firmé sin leer porque confiaba en ella. Reuniones a las que ella asistía con Víctor para ver temas familiares y de las que nunca me daba detalles. Solo retazos. Solo pequeñas piezas sueltas que en ese momento no habían significado nada. Pero esa noche, después de que me sacaron de la fiesta como a un extraño, después de ver la cara de Carmina mirándome sin decir una sola palabra, esas piezas empezaron a encajar. Y lo que estaban formando me heló la sangre. Me levanté del sillón. Fui a mi oficina en casa. Abrí la gaveta donde guardaba copias de los documentos más importantes. Empecé a revisar. Factura por factura. Contrato por contrato. Y mientras revisaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmina. Decía, Sebastián, necesitamos hablar. No hagas nada que no tenga vuelta atrás. Lo leí 2 veces. Lo dejé sobre el escritorio. Y seguí revisando los documentos. Porque ya era demasiado tarde para hablar.
Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé en mi oficina hasta las 4 de la mañana revisando cada papel, cada contrato, cada documento que había en esa gaveta. Y mientras más revisaba, más me daba cuenta de que lo que estaba viendo no era una coincidencia. No era un malentendido. Era un patrón. Un patrón cuidadoso, calculado, construido con paciencia a lo largo de meses, quizás años, por personas que yo había amado y en las que había confiado completamente. Permíteme explicarte lo que encontré, porque necesitas entenderlo para comprender lo que hice después. Cuando empecé mi negocio, todo estaba registrado únicamente a mi nombre. Yo era el propietario, el director, el único responsable legal de todo. Pero hace 4 años, Carmina me propuso algo que en ese momento me pareció completamente razonable. Me dijo que para efectos fiscales, para protegernos mejor como familia en caso de algún problema legal o financiero, sería conveniente que ella figurara como copropietaria de una parte del negocio. Me presentó la idea con números, con argumentos, con la ayuda de un contador que yo no conocía pero que ella dijo que era muy confiable. Yo lo analicé. Le pregunté a Rodrigo. Rodrigo me dijo que en principio no había problema siempre y cuando los términos estuvieran bien definidos. Los términos no estaban bien definidos. Porque lo que yo firmé, lo que yo creí que era una participación menor y simbólica de Carmina en el negocio, en realidad le otorgaba derechos sobre el 42% de las acciones de la empresa. 42%. Y había una cláusula, enterrada en el lenguaje legal de las páginas del medio, que establecía que en caso de disolución del matrimonio o de conflicto entre socios, cualquiera de las dos partes tenía derecho a solicitar una auditoría y una valoración independiente de los activos, con posibilidad de exigir una liquidación parcial. Leí esa cláusula 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y entonces entendí por qué Víctor me había sacado de esa fiesta. No era un capricho. No era una humillación sin propósito. Era una maniobra. Porque si yo reaccionaba mal esa noche, si yo hacía un escándalo, si yo amenazaba o agredía a alguien verbalmente, ellos tendrían documentado un episodio de inestabilidad emocional de mi parte. Y eso, en un proceso legal, puede usarse. Puede usarse para cuestionar mi capacidad para dirigir el negocio. Para argumentar que necesitan proteger sus intereses. Para justificar una liquidación forzada. Me querían provocar. Y yo no caí. Me levanté de la silla. Caminé por la oficina en silencio. Respiré. Y en lugar de explotar, de llamar a Carmina, de ir a buscar a Víctor, hice exactamente lo contrario. Me senté de nuevo. Tomé el celular. Y empecé a moverme. Primero llamé a Rodrigo. Eran las 4:20 de la mañana, pero Rodrigo contestó. Ese hombre siempre contestaba cuando yo necesitaba. Le expliqué lo que había encontrado en los documentos. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego me dijo, Sebastián, necesito que no toques nada hasta que nos veamos mañana a las 8. No firmes nada, no transfieras nada, no hables con Carmina sobre el negocio. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer esa misma noche. Me dijo que sí. Me dijo que revisara si había movimientos recientes en la cuenta conjunta. Abrí la aplicación del banco. El corazón se me detuvo. En los últimos 45 días, habían salido de la cuenta conjunta $73,000. En transferencias pequeñas, distribuidas en distintas fechas, algunas de 3,000, algunas de 5,000, una de 12,000. Transferencias a una cuenta que yo no reconocía. Una cuenta que no estaba a nombre de ningún proveedor del negocio, de ningún servicio que yo conociera. $73,000. Le mandé una captura a Rodrigo por mensaje. Su respuesta fue inmediata, no hagas nada todavía. Mañana a las 8. Cerré la aplicación. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Y me quedé mirando el techo durante un buen rato, sintiendo como todo lo que yo había construido, todo lo que yo creía que era sólido y real, se revelaba como algo completamente diferente. Como una estructura que por fuera parecía firme pero que por dentro estaba siendo vaciada, lentamente, sin que yo me diera cuenta. Pensé en Mario. En cómo se había quedado dormido en el carro con el regalo en las piernas. En cómo me había preguntado si había hecho algo malo. En cómo ese niño, desde que tenía 8 años, había cargado el peso de saberse diferente en esa familia sin entender por qué. Y en ese momento, con toda la rabia y el dolor que tenía encima, algo se asentó dentro de mí. Algo que se volvió completamente claro. No iba a dejar que se salieran con la suya. No por mí. Por Mario. Tomé una libreta y empecé a escribir todo lo que recordaba. Fechas.
Conversaciones. Documentos que había firmado. Momentos en que Carmina había hablado con Víctor a solas. Gastos que no había cuestionado. Decisiones que había dejado pasar porque confiaba. Porque amaba. Porque era un estúpido que prefería creer en las personas antes que ver la realidad. Escribí durante 2 horas. Llené 8 páginas. A las 6 de la mañana escuché que Mario se levantaba. Salí de la oficina, cerré la puerta con llave, y fui a la cocina a prepararle el desayuno como cualquier otro día. Como si la noche anterior no hubiera pasado. Como si mi vida no estuviera dando un giro de 180 grados en silencio. Mario entró a la cocina con el pelo revuelto y los ojos todavía entrecerrados. Se sentó en su lugar de siempre. Me miró. Y me dijo, ¿dormiste, papá? Le dije que sí. Le mentí por segunda vez en menos de 12 horas. Desayunamos juntos casi sin hablar. Y cuando él terminó y se levantó para ir a arreglarse, se detuvo un momento detrás de mí, me puso una mano en el hombro y me dijo, todo va a estar bien, papá. No sé cómo lo supo. No sé qué es lo que perciben los hijos que los padres no somos capaces de esconder por más que lo intentemos. Pero ese niño lo supo. Y esas 5 palabras me dieron más fuerza que cualquier otra cosa esa mañana. A las 7:45 salí hacia la oficina de Rodrigo. En el camino, el teléfono no paró de vibrar. Mensajes de Carmina. 5, 7, 10 mensajes. No los leí. Luego llamadas. 2, 3. No contesté. Luego un mensaje de Víctor, el primero que me mandaba en meses, que decía escuetamente, Sebastián, actúa con inteligencia. Esto puede resolverse de manera civilizada. Lo leí una vez. Lo cerré. Y aceleré. Rodrigo me estaba esperando con café y con cara de pocos amigos. Me hizo sentar. Puso sobre la mesa los documentos que yo le había enviado por foto durante la noche. Y durante la siguiente hora, me explicó con toda la claridad del mundo lo que estaba viendo. El plan, porque eso era, un plan, consistía en usar la participación de Carmina en el negocio como palanca para forzar una negociación. Si yo no aceptaba sus términos en una separación, ellos podían activar la cláusula del contrato, solicitar una auditoría y paralizar las operaciones del negocio durante meses. Eso me costaría clientes, contratos, reputación. Me costaría todo. Rodrigo me miró directo a los ojos y me dijo, ¿cuándo firmaste esto, Sebastián? Le dije la fecha. Me dijo, ¿leíste el contrato completo antes de firmar? Bajé la cabeza. No, no lo había leído completo. Había confiado. Rodrigo cerró la carpeta. Y me dijo algo que no voy a olvidar, el error ya está hecho. Ahora lo que importa es cómo lo corregimos. Me preguntó si estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que era mío. Le dije que sí. Me preguntó si entendía que eso podía significar el fin del matrimonio de manera definitiva. Le dije que el matrimonio ya había terminado la noche anterior, cuando Carmina me miró a los ojos desde adentro del salón y no dijo una sola palabra. Rodrigo asintió. Abrió su computadora. Y empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue congelar la cuenta conjunta. No vaciarla, congelarla, que es diferente y que dentro del proceso legal estaba completamente justificado dado el movimiento de fondos que yo había detectado. Lo segundo fue cancelar la tarjeta corporativa que Carmina usaba. Lo tercero fue iniciar una revisión interna del negocio para documentar todas las operaciones de los últimos 2 años y establecer con claridad qué correspondía a cada quien. Todo hecho dentro del marco legal. Todo documentado. Todo limpio. Salí de la oficina de Rodrigo a las 10 de la mañana sintiéndome diferente. No aliviado. No tranquilo. Diferente. Como alguien que finalmente dejó de correr de algo y decidió darle la cara. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez no era Carmina ni Víctor. Era un número que no tenía guardado. Un número desconocido. El mensaje decía, Sebastián, soy Georgina. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor no le digas a nadie que te escribí. Me detuve en la banqueta. Leí el mensaje 2 veces. Georgina era la mejor amiga de Carmina. La conocía desde antes de que Carmina y yo nos casáramos. Siempre había sido parte del círculo cercano. Siempre había estado presente en las reuniones, en los cumpleaños, en los momentos importantes. Y ahora me estaba escribiendo en secreto, pidiéndome que no dijera nada. Guardé el teléfono en el bolsillo. Seguí caminando hacia mi carro. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado,
Sentí que la historia era mucho más grande de lo que yo creía. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé parado junto a mi carro un momento. El sol de la mañana pegaba fuerte y la calle estaba llena de gente moviéndose, viviendo, sin saber nada de lo que estaba pasando en mi vida. Así es el mundo. Sigue girando aunque el tuyo se esté deteniendo. Volví a sacar el teléfono. Leí el mensaje de Georgina otra vez. Sebastián, soy Georgina. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor no le digas a nadie que te escribí. Lo leí despacio. Analicé cada palabra. Georgina no era una mujer impulsiva. La conocía lo suficiente para saber eso. Si ella estaba escribiéndome en secreto, si ella estaba pidiendo discreción, era porque tenía una razón muy poderosa para hacerlo. Le respondí con 3 palabras, dime cuándo y dónde. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Me dio una dirección. Una cafetería pequeña que quedaba a 20 minutos de donde yo estaba. Me dijo que podía estar ahí en 1 hora. Le dije que ahí estaría. Arranqué el carro. Y mientras manejaba, el teléfono empezó a sonar de nuevo. Era Carmina. La llamada número 11 del día. Dejé que sonara hasta el final. Que se fuera al buzón. Porque yo ya no tenía nada que decirle a Carmina hasta que supiera exactamente todo lo que estaba pasando. Hablar antes de tiempo, hablar con rabia, hablar sin información completa era exactamente lo que ellos querían que yo hiciera. Y yo no les iba a dar ese gusto. Llegué a la cafetería 10 minutos antes que Georgina. Me senté en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, con vista a la entrada. Pedí un café. Y esperé. Georgina llegó puntual. Entró mirando hacia los lados, como alguien que no quiere ser visto. Me localizó, caminó hacia mí, y se sentó frente a mí sin saludarme con abrazo como siempre hacía. Tenía la cara tensa, los ojos cansados, como alguien que no había dormido bien o que cargaba algo pesado desde hacía días. Me miró un momento en silencio. Y luego me dijo, Sebastián, lo que te voy a decir me puede costar mi amistad con Carmina. Necesito que entiendas eso antes de que empiece. Le dije que entendía. Le dije que la escuchaba. Respiró hondo. Y empezó a hablar. Me dijo que 2 meses atrás, Carmina la había llamado para pedirle consejo. Que en esa conversación, Carmina le había contado que estaba pensando en separarse de mí. Que eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que Georgina me dijo después. Me dijo que en esa misma conversación, Carmina le había mencionado que Víctor la estaba ayudando a preparar todo. Que Víctor tenía un abogado. Que ese abogado había revisado los contratos del negocio y había encontrado la manera de usar la participación de Carmina para forzar una negociación favorable. Hasta ahí, era lo que yo ya sospechaba. Pero entonces Georgina bajó la voz. Se inclinó un poco hacia adelante. Y me dijo algo que yo no esperaba. Me dijo que la fiesta de cumpleaños no era solo una fiesta. Me dijo que esa noche, en ese salón, frente a toda la familia y los amigos, Carmina y Víctor tenían planeado anunciar algo. Que ese anuncio formaba parte de la estrategia legal que habían preparado. Que necesitaban testigos. Gente presente. Gente que pudiera declarar después que ellos habían actuado de buena fe, que habían intentado resolver las cosas de manera abierta y transparente, y que yo había sido el problema. Por eso me habían invitado a la fiesta. Por eso Víctor me había sacado delante de todos. Necesitaban que yo reaccionara mal. Necesitaban el escándalo. Necesitaban que yo gritara, que amenazara, que perdiera el control frente a 80 personas que después pudieran decir que Sebastián era inestable. Que Sebastián era agresivo. Que Sebastián era un peligro para el negocio y para la familia. Eso era lo que habían planeado. Me quedé quieto escuchando todo esto. La taza de café frente a mí estaba intacta. Sentía el pulso acelerado pero la mente completamente fría. Una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Como si una parte de mí ya lo hubiera sospechado y ahora solo estuviera confirmando lo que ya sabía. Le pregunté a Georgina por qué me estaba diciendo todo esto. Me miró un momento antes de responder. Y me dijo, porque tienen a Mario metido en esto también. Hizo una pausa. Hay algo que Carmina nunca te ha dicho. Algo que Víctor sabe y que está usando como presión sobre ella. Y yo creo que tú tienes derecho a saberlo. Pero eso, Sebastián, necesito que me des tiempo para contártelo bien. Hay una parte de esta historia que todavía no entiendo del todo y que necesito confirmar antes de hablarte. Mario. Había dicho el nombre de Mario. Sentí que el aire de la cafetería se volvía más pesado.
que las voces alrededor se alejaban, que lo único real en ese momento era la cara de Georgina frente a mí y el nombre de mi hijo flotando entre nosotros como una advertencia. Le dije que me dijera lo que sabía, que fuera lo que fuera, yo podía manejarlo. Me dijo que necesitaba un día más, que había algo que tenía que verificar, que me volvería a escribir a más tardar al día siguiente. No me gustó esperar, pero entendí que presionarla no iba a funcionar. Georgina estaba asustada. Estaba tomando un riesgo enorme al hablar conmigo y yo necesitaba respetarlo si quería que siguiera hablando. Le dije que estaba bien, que esperaba su mensaje, que confiaba en ella. Nos despedimos. Salió primero. Yo me quedé otros 5 minutos en la mesa, terminé el café frío de un solo trago, y luego salí también. En el carro, con las manos sobre el volante sin arrancar todavía, procesé todo lo que Georgina me había dicho. La fiesta como trampa. El anuncio planeado. Los testigos. La provocación calculada. Y luego eso último, eso que ella no había terminado de decirme, algo sobre Mario. Algo que Carmina nunca me había dicho. Algo que Víctor usaba como presión. ¿Qué podía ser? ¿Qué podía saber Víctor sobre mi hijo que yo no supiera? Arranqué el carro. Empecé a manejar sin rumbo fijo durante unos minutos, solo dejando que la mente trabajara. Y fue en ese momento, mientras manejaba por una avenida que conocía de memoria, que el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Carmina. Era Víctor. Dudé 2 segundos. Y contesté. No lo dejé hablar. Antes de que dijera una sola palabra, le dije con una calma que yo mismo no entendía de dónde estaba sacando. Víctor, no me llames más hoy. Lo que tengas que decirme, díselo a mi abogado. Su nombre es Rodrigo y ya tiene mis instrucciones. Que tengas buen día. Y colgué. 3 segundos después, Víctor volvió a llamar. No contesté. Llamó una vez más. No contesté. Luego me mandó un mensaje que decía, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Aún estás a tiempo de ser razonable. Lo leí. Lo ignoré. Y llamé a Rodrigo para contarle lo que Georgina me había dicho. Rodrigo escuchó todo en silencio. Cuando terminé, me dijo que lo que Georgina describía tenía mucho sentido con lo que él ya había analizado desde el punto de vista legal. Que la estrategia de crear testigos de un supuesto comportamiento agresivo de mi parte era una táctica conocida en procesos de separación con disputas de activos. Que el hecho de que yo no hubiera reaccionado la noche anterior era, en este momento, mi mejor carta. Me dijo algo más. Me dijo que necesitaba que yo consiguiera, de la manera que fuera, alguna prueba concreta de las conversaciones o planes que Carmina y Víctor habían tenido. Algo más sólido que el testimonio de Georgina, que aunque era valioso, no era suficiente por sí solo. Le pregunté cómo. Me dijo que pensara. Que yo conocía a esas personas mejor que nadie. Que si había un plan, había rastros. Siempre hay rastros. Llegué a la casa. Estacioné. Me quedé en el carro un momento más. Pensé en los documentos que había revisado la noche anterior. Pensé en las transferencias bancarias. Pensé en las conversaciones que Carmina cortaba cuando yo entraba al cuarto. Pensé en el contador desconocido que ella me había presentado hace 4 años. Pensé en cada detalle que había ignorado porque prefería confiar. Y entonces recordé algo. Algo que había olvidado completamente hasta ese momento. Hacía 6 meses, Carmina me había pedido acceso al correo electrónico del negocio para enviar unos documentos a un cliente, según ella. Yo le había dado mi contraseña sin pensarlo 2 veces. Ella la usó ese día y nunca más volvió a pedírmela. Pero si ella había entrado al correo, había un registro, un historial, una huella digital que no desaparece. Entré a la casa. Fui directo a mi oficina. Abrí la computadora. Y empecé a buscar. Lo que encontré me dejó sin palabras. El historial del correo electrónico del negocio no miente. Las computadoras no mienten. Las fechas, las horas, los registros de acceso, todo queda grabado en algún lugar aunque uno crea que lo borró. Y lo que yo encontré esa tarde, sentado frente a mi computadora en la oficina de mi propia casa, fue suficiente para que el último pedazo de duda que me quedaba desapareciera para siempre. Carmina había entrado al correo del negocio 17 veces en los últimos 6 meses. No una vez. No 2. 17. En horarios en los que yo estaba fuera de casa, en reuniones, viajando. Siempre cuando ella sabía con certeza que yo no estaba. Y no había entrado para enviar documentos a clientes como me había dicho.
Había entrado para reenviar correos. Correos internos del negocio. Contratos con proveedores. Estados financieros. Proyecciones de ingresos. Información que no tenía ningún motivo para estar en manos de nadie fuera de la empresa. Los había reenviado todos a la misma dirección. Una dirección de correo que no reconocí de inmediato. Pero que cuando puse ese nombre en el buscador, me llevó directamente a un despacho de abogados. Un despacho especializado en disputas corporativas y divorcios de alto patrimonio. Un despacho que, según su página web, tenía como uno de sus socios principales a un abogado que yo no conocía pero cuyo apellido sí me resultó familiar. Era el mismo apellido del contador que Carmina me había presentado 4 años atrás. El que me había recomendado la reestructuración societaria. El que había redactado el contrato que le daba a Carmina el 42% del negocio. No era una coincidencia. Nada de esto era una coincidencia. Hice capturas de pantalla de todo. Del historial de accesos. De los correos reenviados. De las fechas. De la dirección de destino. Lo guardé todo en una carpeta en un disco externo que desconecté de la computadora y guardé en el bolsillo de mi saco. Luego le mandé todo a Rodrigo por un canal seguro que él me había indicado semanas atrás para este tipo de situaciones, porque Rodrigo siempre estaba 3 pasos adelante de todo el mundo y eso era exactamente por lo que yo lo tenía a mi lado. Rodrigo respondió en minutos. Me dijo que lo que le estaba mandando era exactamente lo que necesitábamos. Que eso, combinado con el registro de las transferencias bancarias, construía un caso sólido. Me dijo que al día siguiente tendría todo listo para presentar una medida cautelar que protegería los activos del negocio mientras se desarrollaba el proceso legal. Me dijo que estábamos en buena posición. Que siguiera tranquilo. Tranquilo. Qué palabra tan difícil en ese momento. Cerré la computadora. Me recosté en la silla de la oficina y miré el techo durante un buen rato. Pensé en Carmina. Pensé en la primera vez que la vi. En cómo se reía. En cómo olía su cabello cuando nos abrazábamos. En todos los años que habíamos construido juntos, o que yo creía que habíamos construido juntos. Porque ahora me preguntaba cuánto de todo eso había sido real. Cuánto había sido genuino y cuánto había sido parte de algo que yo no había podido ver. Y lo más extraño fue que no lloré. Quise llorar. Intenté sentir esa liberación que dicen que llega cuando uno finalmente acepta algo. Pero no llegó. Solo había una especie de vacío frío donde antes había amor. Como cuando apagan la luz de un cuarto de golpe y uno se queda parado en la oscuridad sin saber exactamente dónde están los muebles. Me levanté. Fui a la cocina. Mario había llegado de la escuela y estaba sentado en la barra con audífonos puestos, haciendo tarea. Me vio entrar y se quitó un audífono. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Le pregunté si había comido. Me dijo que sí, que se había calentado lo que había en el refrigerador. Le dije que esa noche pedíamos pizza, lo que él quisiera. Se le iluminó la cara. Esos momentos pequeños. Esos momentos tan simples que en otro contexto hubieran pasado sin que yo los notara. Esa noche los guardé como si fueran lo más valioso que tenía. Porque lo eran. A las 7 de la noche escuché la llave en la puerta principal. Era Carmina. Entró con la cartera en el brazo y las llaves en la mano. Me miró desde la entrada de la cocina. Yo estaba sentado en la sala. No dije nada. Esperé. Mario estaba en su cuarto con la puerta cerrada. Carmina dejó la cartera sobre la mesa del comedor. Se cruzó de brazos. Y me dijo, Sebastián, necesitamos hablar. Le dije que sí, que habláramos. Se sentó frente a mí. Y lo primero que hizo no fue disculparse. No fue explicar. Lo primero que hizo fue decirme que yo había actuado de manera desproporcionada al congelar la cuenta y cancelar la tarjeta. Que lo que había hecho era una agresión económica. Que su abogado ya estaba al tanto. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté con toda la calma del mundo si había algo más que quisiera decirme. Me miró un momento confundida por mi tono. Esperaba que yo estuviera furioso. Esperaba los gritos, las acusaciones, el descontrol. No esperaba esto. No esperaba a un hombre sentado tranquilamente en su propia sala, escuchándola sin alterarse. Le pregunté directamente, Carmina, ¿por qué le mandaste información financiera del negocio al despacho de abogados de Víctor? El color se le fue de la cara. Se quedó completamente quieta. Sus ojos se movieron un segundo, ese segundo involuntario que delata a las personas antes de que tengan tiempo de construir una respuesta.
Y luego intentó recuperarse. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Que ella nunca había hecho eso. Que yo estaba paranoico. Que los problemas del negocio me habían afectado más de lo que yo creía. Le dije que tenía las fechas, las horas, los registros de acceso, los correos reenviados. Todo documentado. Silencio. Un silencio largo, pesado, que llenó toda la sala y se metió por cada rincón de esa casa que yo había comprado con mi trabajo. Carmina bajó los ojos. Los subió. Me miró. Y por primera vez en toda esa conversación, vi algo diferente en su cara. No arrepentimiento. Todavía no. Pero sí algo parecido al miedo. El miedo de alguien que acaba de entender que el plan que creía perfecto tenía un hueco, y que ese hueco era más grande de lo que calculó. Le dije, no tienes que decir nada esta noche. Pero quiero que sepas que lo sé todo. Y que lo que no sé todavía, lo voy a saber muy pronto. Me levanté. Fui a la cocina. Saqué el menú de la pizzería favorita de Mario y lo llamé para que eligiera. Carmina se quedó sentada en la sala sin moverse durante varios minutos. Podía verla desde la cocina. Quieta. Procesando. Calculando. A las 8 sonó mi teléfono. Era un mensaje de Georgina. Decía, mañana a las 9 en el mismo lugar. Ya tengo todo lo que necesitas saber. Sebastián, prepárate. Lo que te voy a contar cambia todo. Lo leí. Respiré. Y le respondí que ahí estaría. Esa noche cené pizza con Mario. Hablamos de su escuela. De una película que quería ver. De un videojuego que le habían recomendado. Hablamos de todo lo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, y fue la mejor conversación que tuve en mucho tiempo. Carmina no salió de la habitación en toda la noche. Y yo, por primera vez en días, dormí. Pocas horas. Pero dormí. Porque sabía que al día siguiente, todo iba a cambiar. Lo que Georgina tenía que decirme, lo que ella había llamado algo que cambia todo, era la pieza que faltaba. La pieza que iba a explicar por qué Mario siempre había sido tratado diferente. Por qué Víctor tenía poder sobre Carmina. Porque toda esta historia era más oscura y más profunda de lo que yo había imaginado. Y cuando uno ya tocó fondo, cuando ya perdió el miedo, cuando ya no le queda nada que perder excepto la verdad, escucharla no aterra. Libera. Llegué a la cafetería a las 8:45. 15 minutos antes de lo acordado porque no podía quedarme en casa un minuto más. Había pasado la noche durmiendo a ratos, despertándome con la mente acelerada, con preguntas que no tenían respuesta todavía girando sin parar. ¿Qué era lo que Georgina sabía sobre Mario? ¿Qué era ese secreto que Carmina nunca me había dicho? ¿Qué tenía Víctor en sus manos que le daba tanto poder sobre su propia hermana? Pedí un café. Me senté en la misma mesa del día anterior. Y esperé. Georgina llegó puntual. Esta vez entró más rápido, sin mirar tanto hacia los lados, como alguien que ya tomó una decisión y decidió no echarse atrás. Se sentó frente a mí. Puso el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Me miró directo a los ojos. Y sin preámbulos, sin rodeos, me dijo, Sebastián, lo que te voy a decir lo supe hace 3 semanas. Desde entonces he estado cargando esto sola sin saber qué hacer. Y ya no puedo más. Le dije que hablara. Que la escuchaba. Respiró. Y empezó. Me dijo que 3 semanas atrás había tenido una cena con Carmina. Una cena de amigas, de esas que tenían cada cierto tiempo, sin planes específicos, solo para verse y hablar. Que esa noche Carmina había tomado más vino de lo habitual. Que estaba nerviosa, tensa, y que en algún momento de la noche, cuando la conversación se puso íntima y la guardia bajó, Carmina le había dicho algo que Georgina no esperaba escuchar. Le había dicho que Mario no era hijo biológico de Sebastián. Me quedé completamente quieto. Georgina continuó. Me dijo que Carmina le había explicado que antes de casarse conmigo, había tenido una relación corta pero intensa con otro hombre. Un hombre que no era parte de su vida actual, que había desaparecido antes de que ella supiera que estaba embarazada. Que cuando descubrió el embarazo ya estaba conmigo. Que tomó la decisión de no decirme nada. Que se convenció de que lo que importaba era la familia que íbamos a construir juntos. Que con el tiempo llegó a creer, o quizás a fingir que creía, que eso ya no importaba. Pero Víctor lo sabía. Víctor lo había sabido desde el principio. Carmina se lo había contado a él antes de casarse conmigo, buscando consejo, buscando apoyo. Y Víctor, en lugar de ayudarla a tomar una decisión honesta, la había convencido de callarse.
Le había dicho que si me lo decía yo la iba a dejar. Que era mejor construir la familia y no destruirla antes de que empezara. Que ese secreto podía quedarse enterrado para siempre. Y durante 14 años, ese secreto había sido el hilo invisible con el que Víctor controlaba a su hermana. Cada vez que Carmina quería defenderse de él. Cada vez que quería poner un límite. Cada vez que consideraba hablar conmigo sobre algo que a Víctor no le convenía. Víctor le recordaba lo que él sabía. No con amenazas explícitas. Con insinuaciones. Con miradas. Con ese poder silencioso que tiene alguien que guarda el secreto más grande de tu vida. Carmina era prisionera de su propio silencio. Y Víctor era el carcelero. Lo escuché todo sin mover un músculo. Georgina habló durante varios minutos seguidos, con la voz tensa pero firme, mirándome casi sin parpadear, como si necesitara asegurarse de que yo estaba entendiendo cada palabra. Cuando terminó se quedó en silencio. Me observó. Esperó mi reacción. Y yo no reaccioné de la manera que ella esperaba. No me levanté. No golpeé la mesa. No rompí en llanto. Me quedé sentado. Quieto. Con las manos alrededor de la taza de café que ya estaba fría. Y después de un momento que pareció muy largo, le pregunté una sola cosa. Le pregunté si Carmina le había dicho quién era el padre biológico de Mario. Georgina negó con la cabeza. Me dijo que Carmina no le había dado ese nombre. Que quizás ni ella misma tenía contacto con esa persona desde hacía años. Que lo que sí le había dicho es que ese hombre no sabía nada. Que nunca había sabido nada del embarazo. Asentí despacio. Y entonces pasó algo que yo no había planeado. Algo que simplemente salió de adentro, de ese lugar donde uno guarda las cosas que no puede decirle ni siquiera a uno mismo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No de rabia. No de traición. De otra cosa. De algo que tardé unos segundos en identificar. Era amor. Amor por Mario. Porque en el segundo en que Georgina me dijo que Mario no era mi hijo biológico, la primera cosa que sentí, la primera reacción que tuve antes de cualquier otra, fue pensar en él. En su cara. En su mano apretando la mía en la puerta de ese salón. En cómo me decía papá con una naturalidad absoluta, como si esa palabra fuera lo más sólido del mundo. En cómo me había puesto la mano en el hombro esa mañana y me había dicho que todo iba a estar bien. Ese niño era mi hijo. No importaba nada más. La biología no construye los años. No construye las noches de fiebre y los días de tarea y los partidos de fútbol y las conversaciones en el carro y los silencios compartidos y los desayunos del sábado. Eso lo construye el amor. Y ese amor era mío. Era de los dos. Y nadie me lo podía quitar. Le dije a Georgina, Mario es mi hijo. Eso no cambia. Ella asintió. Vi que los ojos se le humedecían también. Me dijo que sabía que yo iba a decir eso. Que por eso había decidido hablar. Porque sabía que yo era el hombre que ese niño necesitaba. Y que lo que estaba pasando, lo que Víctor y Carmina estaban haciendo, no era justo para ninguno de los dos. Le pregunté si había algo más. Si había algún otro detalle que yo necesitara saber antes de dar el siguiente paso. Dudó un momento. Luego me dijo que sí. Me dijo que Carmina, en esa misma cena, le había mencionado algo más. Algo que Georgina había intentado quitarse de la cabeza pero que no podía ignorar. Me dijo que Carmina le había dicho que si el proceso legal avanzaba y yo me negaba a negociar, Víctor estaba dispuesto a usar la información sobre Mario como argumento. A revelarla públicamente. A usarla para desestabilizarme emocionalmente durante el proceso. Para que yo tomara decisiones apresuradas. Para que cometiera errores. Eso sí me heló la sangre. No porque me doliera la revelación en sí misma. Ya la había procesado. Ya la había aceptado en el fondo de mi pecho con una claridad que yo mismo no entendía del todo, pero que estaba ahí. Lo que me heló fue pensar en Mario. En que ese niño, que no tenía ninguna culpa de nada, podía verse arrastrado en medio de todo esto. Que alguien pudiera usarlo como arma. Que Víctor, ese hombre frío y calculador, estuviera dispuesto a lastimar a un niño de 14 años para ganar una disputa de dinero. Ahí fue cuando la calma que había mantenido durante 2 días empezó a temblar. Guardé el temblor. Lo guardé hacia adentro donde nadie pudiera verlo. Puse la taza de café sobre la mesa con cuidado. Miré a Georgina. Y le dije con una voz que yo mismo no reconocí, gracias por decirme todo esto. Lo que acabas de hacer requirió mucho valor. Ella asintió. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que lo que tenía que hacer. Le dije que iba a proteger a mi hijo.
que iba a proteger lo que era mío, y que esta vez no iba a cometer el error de subestimar a las personas que tenía enfrente. Nos despedimos. Salí de la cafetería. El sol de la mañana estaba más fuerte que el día anterior. Caminé hasta mi carro. Me senté. Marqué el número de Rodrigo. Cuando contestó, le dije, Rodrigo, necesito que agreguemos algo al caso. Hay una situación con Mario que necesita protección legal inmediata. Te explico todo en persona. ¿Puedes verme en una hora? Me dijo que sí. Arranqué el carro. Y mientras manejaba, algo cambió en mí definitivamente. Hasta ese momento yo había estado actuando con frialdad, con estrategia, con control. Pero había una parte de mí que todavía esperaba que algo de todo esto tuviera una explicación diferente. Que quizás Carmina no estaba tan involucrada como parecía. Que quizás había sido manipulada. Que quizás en algún punto íbamos a poder hablar de verdad. Ese pensamiento murió en la cafetería. Porque una cosa es que te engañen por miedo. Y otra cosa es que usen a tu hijo como arma. Eso no tiene perdón. Eso no tiene negociación. Eso no tiene vuelta atrás. Y Víctor estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura posible. Rodrigo me esperaba en su oficina con la puerta cerrada y 2 tazas de café sobre el escritorio. Cuando entré y me vio la cara supo que algo había cambiado. Que lo que yo traía esa mañana era diferente a lo de los días anteriores. No era rabia. No era desesperación. Era algo más peligroso que todo eso. Era certeza. Me senté. Y le conté todo lo que Georgina me había dicho. Todo. Sin omitir ningún detalle. Lo de Mario. Lo del padre biológico. Lo de Víctor usando ese secreto como control sobre Carmina durante años. Y lo más importante, lo que me había helado la sangre en la cafetería, la posibilidad de que Víctor estuviera dispuesto a usar esa información públicamente durante el proceso legal para desestabilizarme. Rodrigo escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Juntó las manos sobre el escritorio. Y me dijo algo que yo necesitaba escuchar. Sebastián, legalmente, la paternidad biológica no es lo que determina tus derechos como padre en este caso. Tú has ejercido la paternidad de Mario durante 14 años. Eso tiene un peso legal enorme. Si ellos intentan usar eso como argumento, se van a disparar en el pie. Respiré. Me dijo que lo que sí necesitábamos hacer de manera urgente era documentar y proteger la relación legal entre Mario y yo. Que había mecanismos para eso. Que si el proceso avanzaba hacia una separación formal, yo podía solicitar la custodia basándome en todo lo que había sido como padre durante todos esos años, independientemente de la biología. Y que si Víctor intentaba revelar esa información públicamente, eso podía volverse en contra de ellos, porque un juez no ve con buenos ojos que alguien use a un menor como herramienta de presión en una disputa entre adultos. Sentí que el suelo volvía a estar firme debajo de mis pies. Pero Rodrigo no había terminado. Me dijo que había pasado la noche revisando todo lo que yo le había mandado. Los correos reenviados. Las transferencias bancarias. Los contratos. Y había encontrado algo más. Algo que yo no había visto porque no sabía dónde buscar. Me dijo que las transferencias de $73,000 que habían salido de la cuenta conjunta no habían ido a una cuenta cualquiera. Habían ido a una cuenta registrada a nombre de una empresa. Una empresa pequeña, constituida hace apenas 8 meses, en la que figuraban como socios 2 personas. Una de ellas era un nombre que yo no conocía. La otra era Víctor. Víctor había estado recibiendo dinero de mi cuenta conjunta durante meses. Mi dinero. El dinero que yo había ganado trabajando. Que había depositado en esa cuenta como parte de la vida que construí con Carmina. Había estado llegando directo al bolsillo de Víctor a través de una empresa fantasma que nadie me había mencionado jamás. Cerré los ojos un segundo. Los abrí. Le pregunté a Rodrigo si eso era suficiente para una denuncia. Me dijo que sí. Que eso no era solo un argumento en un proceso de divorcio. Que eso era fraude. Que dependiendo de cómo se documentara y presentara, podía derivar en una investigación penal que iba mucho más allá de una disputa matrimonial. Le pregunté qué necesitaba de mi parte. Me dijo que necesitaba que yo fuera al banco ese mismo día y levantara un reporte formal del movimiento de fondos. Que eso iniciaba una cadena de documentación oficial que después nosotros podíamos usar. Me dijo que también necesitaba que yo pensara si había algún testigo, alguien dentro del negocio, algún empleado, algún proveedor, que hubiera notado algo irregular en los últimos meses. Y ahí recordé algo. Recordé a Elsa.
Elsa llevaba 7 años trabajando conmigo como asistente administrativa del negocio. Era discreta, eficiente, leal de una manera que pocos empleados son. Hacía 3 meses, en una conversación casual mientras revisábamos facturas, me había dicho algo que en ese momento yo no le había dado importancia. Me había dicho que había recibido una llamada de alguien que se presentó como contador externo, preguntando por los estados financieros del último trimestre. Que ella le había dicho que esa información solo la manejaba yo directamente y que la llamada le había parecido extraña. Me lo había mencionado de pasada y yo le había dicho que probablemente era un error, que no se preocupara. No era un error. Era parte del proceso de recolección de información que Carmina y Víctor estaban haciendo desde mucho antes de lo que yo pensaba. Le dije a Rodrigo que tenía una testigo, que iba a hablar con ella ese mismo día. Me dijo que perfecto, que cuando tuviera su declaración me comunicara con él, que las cosas se estaban moviendo rápido y que necesitábamos mantener ese ritmo. Salí de la oficina de Rodrigo a las 11 de la mañana y fui directo al negocio. Cuando entré, Elsa me miró con una expresión que mezcló alivio y preocupación al mismo tiempo. Me dijo que Carmina había llamado esa mañana preguntando por ciertos documentos, que ella no le había dado nada porque no tenía autorización directa mía para hacerlo, pero que la llamada la había puesto nerviosa. Le dije que había hecho bien. Le dije que necesitaba hablar con ella en privado. Cerramos la puerta de mi oficina. Y le expliqué, en términos generales, lo que estaba pasando. Le hablé de la llamada del contador externo que me había mencionado. Le pregunté si recordaba la fecha, si recordaba el número, si había algún detalle más que pudiera ser relevante. Elsa fue a su computadora y en menos de 5 minutos encontró el registro de la llamada en el sistema interno que usábamos para documentar contactos externos. Fecha, hora, número de origen, y el nombre que la persona había dado, Mario Fuentes, contador independiente. Mario Fuentes. Busqué ese nombre en el buscador del negocio. Y apareció vinculado al mismo despacho de abogados al que Carmina había reenviado los correos del negocio. El círculo se cerraba. Elsa me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le dije que lo que me había dado era muy importante y que en los próximos días un abogado iba a comunicarse con ella para tomar su declaración formal. Me dijo que cooperaría en todo lo que fuera necesario. Que el negocio era mi vida y que ella lo sabía mejor que nadie. Le agradecí. Salí de la oficina. Y en ese momento, parado en el pasillo de mi propio negocio, sentí algo que no esperaba sentir. Sentí que las piezas estaban completas. Que ya no había nada más que buscar porque todo estaba ahí. El fraude financiero. Los correos filtrados. La empresa de Víctor. La testigo. Los documentos. Todo. Saqué el teléfono. Y tomé una decisión que había estado posponiendo desde el primer día. Le mandé un mensaje a Carmina. Corto. Directo. Sin emotividad. Le dije que esa noche necesitábamos hablar en casa. Que fuera sola. Sin Víctor. Sin abogados. Solo ella y yo. Que había cosas que teníamos que decir cara a cara antes de que todo pasara a manos de otras personas para siempre. Respondió en minutos. Dijo que sí. Que estaría en casa a las 7. Pasé el resto de la tarde en el negocio trabajando con normalidad. Revisé contratos. Atendí llamadas. Respondí correos. Porque la vida del negocio no se podía detener. Porque había empleados que dependían de ese trabajo. Porque todo lo que yo había construido merecía seguir en pie independientemente de lo que estuviera pasando en mi vida personal. A las 6:30 llegué a casa. Mario estaba en la sala viendo televisión. Le dije que esa noche iba a hablar con su mamá. Que era una conversación de adultos. Que si se sentía incómodo podía irse a casa de un amigo. Me dijo que no. Que prefería estar en su cuarto. Que si me necesitaba ahí estaría. 14 años. Y ese niño tenía más madurez que la mayoría de los adultos que yo conocía. A las 7 en punto se abrió la puerta. Carmina entró. Me miró. Y yo la miré. Y en ese silencio de 3 segundos, antes de que alguno de los dos dijera una sola palabra, creo que los dos supimos que lo que iba a pasar en esa sala iba a cambiar todo para siempre. Me senté. Le indiqué que se sentara. Y antes de que ella pudiera tomar el control de la conversación, antes de que pudiera empezar con argumentos preparados o con la versión que su abogado le había indicado usar, puse sobre la mesa de centro 3 cosas. Las capturas de pantalla de los correos reenviados. El registro bancario de las transferencias a la empresa de Víctor.
y el nombre del despacho de abogados con la fecha de la primera comunicación que Carmina había tenido con ellos. La miré, y le dije, ahora sí, hablemos. Carmina miró los papeles sobre la mesa. Los miró durante varios segundos sin tocarlos. Como si al no tocarlos pudiera pretender que no existían. Como si el simple acto de no extender la mano hacia ellos le diera todavía algún tipo de control sobre la situación. Pero los dos sabíamos que ese control ya no existía. Que lo había perdido mucho antes de entrar a esa sala. Levantó los ojos hacia mí. Y por primera vez en toda esta historia, vi en su cara algo que no había visto en los días anteriores. No era miedo exactamente. Era algo más profundo. Era el rostro de alguien que cargó un peso demasiado grande durante demasiado tiempo y que finalmente se quedó sin fuerzas para seguir sosteniéndolo. Me dijo, Sebastián, no es lo que parece. Le dije que me explicara entonces cómo era. Hubo un silencio largo. Carmina juntó las manos en su regazo. Bajó la cabeza. Y cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban húmedos. No lloró. Carmina nunca lloraba fácilmente. Pero estaba al borde. Me dijo que todo había empezado hacía 2 años. Que en ese momento nuestra relación estaba en un punto muy difícil, que yo trabajaba demasiado, que ella se sentía sola, que sentía que yo había dejado de verla como persona y la veía solo como parte de la estructura de la vida que yo había construido. Que en ese momento de vulnerabilidad, Víctor había aparecido con una propuesta. Le pregunté qué tipo de propuesta. Me dijo que Víctor le había dicho que si alguna vez decidía separarse de mí, él la ayudaría. Que tenía contactos. Que sabía cómo funcionar en estos procesos. Que ella no tenía que quedarse con nada menos de lo que merecía después de casi 20 años de matrimonio. Y que para protegerse, para no quedarse sin nada si las cosas se ponían difíciles, necesitaba empezar a documentar, a guardar información, a posicionarse legalmente antes de que yo me enterara de nada. Le pregunté si ella había considerado en algún momento simplemente hablar conmigo. Decirme que se sentía sola. Decirme que algo no estaba funcionando. Bajó la cabeza otra vez. Esa respuesta me dolió más que cualquier documento. Más que cualquier transferencia bancaria. Más que cualquier correo reenviado. Porque significaba que había habido un momento en que todavía era posible salvar algo. Un momento en que una conversación honesta hubiera podido cambiar el rumbo de todo. Y en lugar de eso, ella eligió escuchar a Víctor. Le dije que entendía que nuestra relación había tenido problemas. Que no era ciego. Pero que lo que ella había hecho no era protegerse. Era traicionar. Había una diferencia enorme entre las dos cosas y ella lo sabía. Carmina asintió despacio. Sin defenderse. Sin argumentar. Y en ese gesto pequeño vi algo que no esperaba ver. Vi a la mujer que yo había amado. No a la que había estado frente a mí estos últimos días, calculadora y distante. A la otra. A la que se había perdido en algún punto del camino entre lo que éramos y lo que nos habíamos convertido. Pero el momento de salvar ese amor había pasado. Hacía mucho tiempo. Le dije que había algo más que necesitaba que habláramos. Algo que yo sabía y que ella no sabía que yo sabía. Y antes de que pudiera prepararse, antes de que pudiera construir una respuesta, le dije el nombre de Mario. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Carmina se quedó completamente quieta. La respiración se le cortó un segundo. Y luego, muy despacio, cerró los ojos. Los mantuvo cerrados durante un momento que pareció eterno. Y cuando los abrió, ya no había cálculo en su mirada. No había estrategia. Solo había una mujer que cargaba un secreto de 14 años y que acababa de entender que ya no podía seguir cargándolo sola. Me dijo, ¿cómo lo supiste? Le dije que no importaba cómo. Que lo sabía. Y que lo que yo necesitaba saber ahora era si ella había permitido que Víctor usara esa información como arma en el proceso legal que estaban planeando. Tardó en responder. Demasiado. Le dije, Carmina, necesito que me respondas eso. Me dijo que Víctor le había dicho que si era necesario, si yo no cedía en la negociación, él iba a revelar lo de Mario. Que lo iba a usar para demostrar que nuestra familia nunca había sido lo que yo pretendía que era. Que eso debilitaría mi posición legal en la disputa por el negocio. Le pregunté si ella lo había autorizado. Me dijo que no. Me dijo que eso era lo único que ella le había prohibido a Víctor. Que en eso no había cedido. Que por eso los últimos meses habían sido tan tensos entre ellos. Que Víctor la presionaba y ella se negaba. La miré durante un momento largo.
analizando si lo que decía era verdad. Si había algo en su cara, en su voz, en su postura, que me indicara que estaba mintiendo. Y no lo encontré. No esta vez. Le dije, pero lo sabías. Sabías que él tenía esa información y lo dejaste estar cerca de Mario. Lo dejaste tratarlo como lo trató durante años. Lo dejaste ignorarlo, hacerlo sentir diferente, hacerlo sentir que no pertenecía. Y nunca dijiste nada. Carmina rompió en llanto. No el llanto controlado de alguien que llora para manipular. El otro. El que viene de adentro y no se puede detener. El que sale cuando uno ya no tiene más capas con que protegerse. Me dijo entre lágrimas que lo lamentaba. Que había tomado decisiones equivocadas. Que había tenido miedo. Que Víctor siempre había tenido ese poder sobre ella y que nunca había sabido cómo soltarse de él. Que todo se había salido de control y que en algún punto ya no supo cómo parar. La escuché. No la interrumpí. No la consolé. No me levanté a abrazarla. Porque el amor que yo había tenido por esa mujer era real. Eso no lo podía negar. Pero el amor no borra lo que pasó. No borra los correos reenviados. No borra las transferencias. No borra los años en que Mario fue tratado como el que no pertenecía mientras ella miraba sin decir nada. No borra la noche en que me sacaron de esa fiesta y ella se quedó quieta con su copa en la mano. Cuando Carmina se calmó un poco, le dije con toda la claridad del mundo cuáles eran mis condiciones. Le dije que el proceso legal iba a seguir adelante. Que Rodrigo ya tenía todo documentado y que lo que habían hecho con el dinero de la cuenta conjunta y con los correos del negocio tenía consecuencias legales que iban más allá de un simple divorcio. Que si ella cooperaba, si era honesta con los abogados y con el juez, si no permitía que Víctor siguiera manipulando el proceso, yo haría lo posible porque las consecuencias para ella fueran lo menos severas posible. Pero que si Víctor usaba a Mario de cualquier manera, si ese niño se veía arrastrado en esto por culpa de una revelación que Víctor decidiera hacer, si Mario sufría cualquier daño emocional, social o de cualquier tipo como resultado de las decisiones de adultos que debieron haberlo protegido desde el principio, yo no iba a tener ninguna consideración con nadie. Carmina asintió. Me dijo que hablaría con Víctor. Que le diría que se detuviera. Le dije que ya era tarde para eso. Porque mientras nosotros hablábamos en esa sala, Rodrigo ya había presentado la medida cautelar. Los activos del negocio estaban protegidos legalmente. La cuenta de la empresa de Víctor había sido señalada en el reporte bancario. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, había una reunión en el juzgado para revisar la documentación del caso. Carmina me miró sin entender del todo. Le dije, no te estoy pidiendo permiso, Carmina. Te estoy informando. Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo. Los dos volteamos al mismo tiempo. Mario estaba parado en la entrada de la sala. No sabíamos cuánto tiempo llevaba ahí. No sabíamos cuánto había escuchado. Tenía la cara seria, los brazos cruzados, y nos miraba a los dos con esa expresión suya que siempre me recordó que ese niño entendía mucho más de lo que dejaba ver. Carmina lo miró. Y se le quebró la voz cuando dijo su nombre. Mario no respondió. Me miró a mí. Y me dijo, ¿nos vamos a ir, papá? Le dije que sí. Me dijo, bien. Y se regresó a su cuarto. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Carmina y yo nos miramos. Ninguno de los dos esperaba a nadie. Me levanté. Fui a la puerta. La abrí. Era Víctor. Estaba parado en la entrada de mi casa con esa postura suya de siempre, seguro, dominante, como alguien que está acostumbrado a que el mundo se acomode a su presencia. Me miró. Y sin que yo lo invitara, intentó entrar. Le puse la mano en el pecho. Suavemente. Sin agresión. Pero firme. Le dije, esta es mi casa, Víctor. Y tú no estás bienvenido aquí. Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y desprecio. Me dijo que necesitaba hablar con su hermana. Que lo que yo estaba haciendo era una locura. Que todavía estábamos a tiempo de resolver esto de manera civilizada. Le dije que civilizado era exactamente lo que yo había sido. Que durante 19 años había sido el hombre más civilizado del mundo mientras él me sacaba de las conversaciones, ignoraba a mi hijo, usaba a su hermana como marioneta y robaba dinero de mi cuenta. Víctor abrió la boca para responder. No lo dejé. Le dije, mañana a las 9 tu nombre va a aparecer en un juzgado vinculado a una transferencia de $73,000 que salieron de mi cuenta hacia tu empresa. Si tienes algo que decir, díselo a tu abogado. Cerré la puerta.
Me quedé parado detrás de ella un momento. Escuché sus pasos alejarse. Escuché su carro arrancar. Y solo entonces volví a la sala, donde Carmina seguía sentada en el mismo lugar, con los ojos rojos y las manos entrelazadas en el regazo, mirando los papeles sobre la mesa como si fueran el mapa de todo lo que había salido mal. No le dije nada más esa noche. Me fui a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí el peso de verdad. Todo el peso junto. El matrimonio roto. El dinero robado. El secreto de Mario. Los años perdidos justificando lo injustificable. Pero debajo de todo ese peso había algo más. Algo pequeño pero sólido. Algo que no se había roto a pesar de todo. La certeza de que Mario y yo íbamos a estar bien. Que lo que venía iba a ser difícil. Pero que al final del otro lado nos esperaba algo que valía mucho más que todo lo que estaba perdiendo. La verdad. La mañana del juicio amaneció gris. De esas mañanas en que el cielo parece saber lo que está pasando abajo y decide ponerse a tono. Me levanté temprano, antes de que Mario despertara, me preparé un café, me senté en la cocina en silencio y miré por la ventana durante un buen rato. Pensé en todo el camino que había recorrido en los últimos días. En la puerta de ese salón. En la cara de Carmina. En los documentos. En Georgina. En Elsa. En Rodrigo. En cada pieza que había encajado una por una hasta formar una imagen que yo nunca hubiera querido ver pero que necesitaba ver para poder seguir adelante. Me puse el traje que usaba para las reuniones más importantes del negocio. El azul oscuro. El que Mario siempre decía que me hacía ver serio pero no aburrido. Me lo puse despacio, con cuidado, como alguien que se prepara para algo que sabe que va a definir lo que viene después. Porque así era. Lo que iba a pasar ese día en ese juzgado iba a definir el resto de mi vida. Y yo quería entrar ahí siendo exactamente quien era. Sin máscaras. Sin miedo. Sin nada que esconder. Antes de salir fui al cuarto de Mario. Abrí la puerta despacio. Estaba dormido todavía. Lo miré un momento desde la entrada. Su respiración tranquila. Su cara relajada de adolescente que todavía puede dormir sin el peso del mundo encima. Le dejé una nota en el buró que decía, voy a arreglar las cosas. Te llamo al mediodía. Hay cereal en la alacena y dinero en la mesa de la cocina. Te quiero, papá. Salí de la casa. Rodrigo ya estaba en el juzgado cuando llegué. Me recibió en la entrada con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no era exactamente optimismo, pero sí era seguridad. Me dijo que todo estaba en orden. Que la documentación era sólida. Que el juez que nos había tocado era conocido por ser meticuloso y justo. Me dijo que hablara solo cuando me preguntaran directamente y que dejara que él manejara el resto. Entramos. Carmina ya estaba adentro con su abogado. No me miró cuando entré. O sí me miró pero lo hizo de esa manera en que uno mira y al mismo tiempo aparta los ojos, como si el contacto visual doliera demasiado. Me senté del lado contrario. Y esperé. Víctor no estaba en la sala. Eso me pareció extraño. Rodrigo me dijo en voz baja que era posible que hubiera recibido asesoría de su propio abogado recomendándole no presentarse en esta primera audiencia para no complicar su situación. Lo que Víctor no sabía, lo que su abogado probablemente tampoco sabía todavía, era que Rodrigo había presentado la noche anterior una denuncia formal por fraude vinculada a las transferencias. Eso convertía lo que empezó como un proceso de divorcio en algo mucho más serio para Víctor. En algo que ya no se podía resolver con una conversación civilizada ni con un acuerdo entre partes. La audiencia comenzó. El juez revisó los documentos. Hizo preguntas. El abogado de Carmina presentó sus argumentos sobre la participación societaria y la solicitud de valoración de activos. Rodrigo respondió con la documentación de los correos reenviados, el historial de acceso al correo del negocio, el registro bancario de las transferencias y la declaración escrita de Elsa sobre la llamada del contador externo. El juez escuchó todo con una calma que me resultó difícil de leer. Hacía anotaciones. Hacía preguntas precisas. No daba señales de hacia donde se inclinaba. Eso me ponía nervioso aunque yo intentara no demostrarlo. Y entonces pasó algo que yo no esperaba. El abogado de Carmina pidió la palabra fuera del orden establecido. El juez se la concedió. Y el abogado dijo que su cliente tenía una declaración que quería hacer de manera voluntaria antes de que la audiencia continuara. Miré a Carmina. Ella me miró. Y se puso de pie. Con voz tranquila, más tranquila de lo que yo hubiera esperado.
Carmina declaró frente al juez que los movimientos bancarios que aparecían en la documentación, las transferencias de $73,000 hacia la cuenta de la empresa de su hermano, habían sido realizados bajo su autorización pero bajo presión directa de Víctor, quien le había indicado que era una manera de asegurar fondos en caso de que el proceso legal se complicara. Declaró que ella no había tenido conocimiento completo de las implicaciones legales de esos movimientos cuando los realizó, y declaró que estaba dispuesta a cooperar con cualquier investigación adicional que el juzgado considerara necesaria. Silencio en la sala. El juez anotó algo. Levantó la vista. Y le preguntó a Carmina si estaba haciendo esa declaración de manera voluntaria y sin presión de ninguna de las partes presentes. Carmina dijo que sí. Rodrigo me tocó el brazo por debajo de la mesa. Un gesto pequeño que significaba exactamente lo que yo estaba pensando. Que lo que acababa de pasar era significativo. Que Carmina había elegido, en el último momento posible, no proteger a Víctor. No sé qué pasó entre ellos la noche anterior después de que Víctor salió de mi casa. No sé qué conversación tuvieron. No sé si fue culpa, o miedo de las consecuencias legales, o algo más profundo que yo nunca voy a terminar de entender. Pero algo cambió en Carmina esa noche. Algo que la llevó a pararse frente a un juez y decir la verdad aunque esa verdad la complicara a ella también. La audiencia se extendió 2 horas más. Al final, el juez emitió una resolución provisional que protegía los activos del negocio mientras se completaba la investigación sobre los movimientos bancarios. La participación societaria de Carmina quedó congelada pendiente de revisión. Y se giró una citación formal para que Víctor se presentara a declarar en un plazo de 72 horas. Salimos del juzgado al mediodía. Afuera, en las escaleras, Carmina se acercó a mí. Su abogado estaba a unos pasos, dándole privacidad. Me miró y me dijo algo que no esperaba. Me dijo, sé que no tiene ningún valor ahora. Pero lo siento, Sebastián. Lo siento de verdad. La miré durante un momento. Y le dije algo que yo mismo me sorprendí diciendo. Le dije que lo sabía. Que no dudaba de que era verdad. Pero que lo lamentaba no era suficiente para deshacer lo que estaba hecho. Que lo que sí podía hacer, lo único que todavía podía hacer para que yo tuviera algo de respeto por ella, era ser honesta en todo lo que viniera después. Con los abogados. Con el juez. Y con Mario. Me dijo que lo iba a intentar. Le dije que esperaba que así fuera. Me despedí. Bajé las escaleras. Llamé a Mario. Contestó al primer timbre como siempre. Me preguntó cómo había salido todo. Le dije que bien. Que íbamos a hablar con calma cuando llegara a casa. Me dijo que de acuerdo. Y luego me preguntó si podíamos pedir sushi para cenar porque había visto un restaurante nuevo cerca de la casa y tenía ganas de probar. Me reí. La primera vez que me reía de verdad en días. Le dije que sí. Que lo que él quisiera. Esa noche, cenando sushi en la mesa de la cocina, Mario y yo hablamos. Le expliqué, con las palabras más honestas y más simples que encontré, que su mamá y yo nos íbamos a separar. Que habían pasado cosas complicadas entre adultos. Que ninguna de esas cosas era culpa suya. Que los dos lo amábamos aunque ya no pudiéramos seguir juntos. Y que él iba a estar bien. Que yo iba a asegurarme de eso. Mario escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, pinchó un pedazo de sushi con el palillo, lo miró un momento, y luego me dijo, papá, yo ya lo sabía. Llevaba tiempo sintiéndolo. Le pregunté si estaba bien. Me dijo, sí. Mientras esté contigo, sí. Eso fue todo. No necesité nada más. En los días que siguieron, las cosas se movieron rápido. Víctor se presentó a declarar y su versión no coincidió en nada con la documentación que teníamos. El juez ordenó una auditoría completa de la empresa que Víctor había usado para recibir las transferencias. El proceso penal por fraude quedó formalmente abierto. El abogado de Víctor intentó negociar un acuerdo extrajudicial. Rodrigo lo rechazó. Yo lo rechacé. Porque hay cosas que no se negocian. Hay líneas que cuando alguien las cruza, ya no hay vuelta atrás. Lilia, la mamá de Carmina, me llamó una tarde. Esperaba que fuera para defenderlos. Para pedirme que fuera razonable. Para usar ese tono de abuela ofendida que siempre había usado conmigo. Pero no. Llamó para decirme que lo lamentaba. Que nunca había querido que las cosas llegaran hasta ahí. Que siempre supo que Víctor iba demasiado lejos pero que nunca había tenido el valor de decírselo. Que Mario era un niño bueno y que ojalá yo pudiera perdonar algún día. Le dije que el perdón era algo que tomaba tiempo.
que no lo tenía todavía, pero que lo iba a intentar. No por ella. No por Carmina. Por mí. Porque cargar odio es demasiado pesado, y yo ya había cargado suficiente. 3 semanas después de esa audiencia, Mario y yo nos mudamos a un apartamento nuevo. No era tan grande como la casa. No tenía jardín ni cuarto de visitas ni la cocina enorme que yo había comprado con tanto orgullo años atrás. Pero era nuestro. Completamente nuestro. Sin historias viejas en las paredes. Sin silencios incómodos en los pasillos. Sin el peso de todo lo que había salido mal. La primera noche en el apartamento, Mario puso música desde su cuarto. Una canción que yo no conocía, pero que sonaba bien. Me asomé a su puerta. Estaba acomodando sus cosas en el closet, cantando en voz baja, con esa naturalidad de adolescente que hace que las cosas más difíciles parezcan completamente manejables. Me vio en la puerta. Me sonrió. Me dijo, «Este lugar está bien, papá». Le dije que sí, que estaba bien. Y lo estaba. Esa noche entendí algo que quizás debía haber entendido mucho antes. Que una familia no es el apellido que uno comparte. No es la casa que uno compra. No es la fiesta que uno organiza ni el dinero que uno pone en la mesa. Una familia es la persona que te aprieta la mano cuando te sacan por una puerta. La persona que se sienta contigo a cenar sushi después del peor día de tu vida. La persona que te dice que todo va a estar bien y que tú le crees, no porque sea necesariamente verdad, sino porque viene de alguien que nunca te ha mentido. Yo tenía eso. Lo tenía desde hacía 14 años y no siempre lo había visto con la claridad que merecía. Pero lo veía ahora. Y eso era suficiente para empezar de nuevo.